Buenas noches, estimada docente. Recibo un cordial saludo de quienes conformamos este grupo de trabajo. Soy Karen Quintero. El día de hoy vamos a tratar sobre los métodos de investigación en psicología, estudios de caso. Lo que distingue a la psicología de otras cuestiones sobre la naturaleza humana es el uso de métodos científicos para alcanzar conocimientos. Los psicólogos siguen un enfoque empírico, es decir, se construyen opiniones basadas en la evidencia recopilada de experimentos y observaciones cuidadosas. Hay estudios tanto cuantitativos como cualitativos. El primero se ocupa de datos que pueden medirse como métodos científicos. El segundo se ocupa de datos sobre la naturaleza o la calidad de la experiencia, sentimientos y emociones, sentimientos o creencias, y por lo tanto no pueden extraer conclusiones generales solo por el bien de la explicación. La psicología utiliza un método científico cuantitativo a través de la prueba de hipótesis con variables cuantificables en un contexto empírico y también se basa en otras áreas de la investigación científica. Para ilustrar mejor los conceptos, los métodos utilizados en esta perspectiva son los siguientes: investigación correlacional, investigación empírica, observaciones naturales, estudio de caso, cuestionarios, etc. Estos métodos son la base para una mejor comprensión de la psicología, para poder aprender y así poder aprobarla. A continuación, nuestra compañera. El día de hoy hablaré sobre qué es un estudio de caso. Un estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico. Los estudios de caso se utilizan habitualmente en la investigación social, educativa, clínica y empresarial. El diseño de la investigación de un estudio de caso suele incluir métodos cualitativos, pero a veces también se utilizan métodos cuantitativos. Los estudios de caso sirven para describir, comparar, evaluar y comprender diferentes aspectos de un problema de investigación. A continuación, mi compañera. Bueno, yo voy a hablar acerca del origen del estudio de caso. Entre el siglo XIX fue conocido el estudio de caso como respuesta al positivismo. En los años 70 y 80 fue el método que prevaleció en manos de los investigadores, fue el método más utilizado por ellos. Fue utilizado para observar, para analizar y conocer situaciones de mucho interés. Empezó como un método de investigación científica, pero a finales del siglo XIX fue utilizado como un instrumento que sirvió para el modelo pedagógico. Este método se fue expandiendo y alcanzando muchas áreas como la medicina, la psicología, la sociología, entre otras áreas. Ganó territorio en países importantes como en México y Canadá. Gracias a su efectividad, pasó a formar parte de las instituciones educativas y en la formación de los docentes. Yo les voy a hablar acerca de la historia de los estudios de caso. Inicialmente estos se originaron como una respuesta al positivismo y bueno, esto ya se consideraba una metodología de análisis y observación profunda de acontecimientos específicos. Estos se empezaron a utilizar alrededor del siglo XIX y se utilizaron como un instrumento pedagógico y principalmente en el área de derecho. Se decía que en 1870 Christopher Columbus era un profesor que enseñaba leyes y hacía que los estudiantes leyeran los casos y a partir de estos ellos sacaran sus propias conclusiones y también que puedan buscar una respuesta específica y también la defendieran. En los años 70 y 80, un doctor llamado Robert Skate mencionaba que los estudios de caso permitían que un estudio sobre la particularidad mediante la relación de los contextos, es decir, que permitía entender una complejidad. Luego dice que la Universidad de Harvard fue pionera de este método, lo cual ayudó a que los alumnos y las diferentes áreas
logren resolver situaciones específicas. Y actualmente esto se sigue usando como un método de enseñanza debido a su efectividad. Y también se le usa en distintas áreas y ya no solo en derecho como habíamos explicado. A continuación, mi compañero. Acerca de este método tenemos como características que, a diferencia de otros, no separa el fenómeno de su contexto. También que se centra en estudiar un fenómeno en profundidad en lugar, y que en lugar de, o sea, que no usa la estadística para sacar conclusiones. Se investiga un caso o situación específica, explora la realidad para formular alguna teoría, explica causas que provocan el hecho, y también tenemos que es más barato y sencillo de realizar, ya que no necesita de poblaciones grandes o de algún laboratorio. Aparte, permite una mayor flexibilidad al momento de realizar alguna investigación. A continuación, mi compañero. Soy Mayra Trujillo. El tema a exponer es sobre las escuelas o corrientes psicológicas del estudio de casos. Estas escuelas estudian las corrientes psicológicas que a través del tiempo, por las investigaciones realizadas, se han ido modificando, se han ido transformando de acuerdo a las necesidades o exigencias para conocer el comportamiento del ser humano. Por ende, existen 8 escuelas que son las más destacadas, de las cuales podemos hablar sobre el estructuralismo, que fue fundada por Wong. Cada una de ellas, a las que voy a mencionar, fueron creadas, fundadas por precursores filósofos o médicos. Una de las escuelas son el constructivismo también, que fue fundada por Piaget y Kelly, el conductivismo por Watson y Skinner, el cognitivismo por Miller y Galanty, el humanismo por Watson y Roger, el funcionalismo, quien fue precursor William James, la escuela de Gestalt por Kohler y Wagner, y el psicoanálisis por el médico neurólogo Sigmund Freud. Gracias. A continuación, compañero. Para continuar con el tema del estudio de caso, hablaremos sobre los autores. Cabe recalcar que en esta metodología no existe solo un autor, sino que existen varios. Para empezar, hablemos de Freud. Freud en 1992 determinó que el estudio de caso debe estar sujeto solo a un individuo. Y esto por lo que puede llegar a tener una dimensión subjetiva que puede dañar la interpretación del investigador, y por lo cual se necesita esta posición ética. La posición ética, como lo dije antes, es para que el investigador no distorsione o no se desoriente con la subjetividad del caso ni por su propia interpretación. Esta metodología es utilizada en varias ciencias, tanto en psicología, que es Freud, en medicina, marketing e incluso la educación. En el área de la educación se encuentra como autor primordial Jean, ya que en el 2006 afirmó que este estudio de caso es utilizado, debe ser empírico y debe indagar a todos los fenómenos de la realidad. Y en el área de medicina se encuentran como pioneras Pamela Baxter y Susan Jack. Ellas tenían una perspectiva cualitativa sobre la salud y decía que el estudio de caso era único y que no se debía compartir con otras personas. A continuación, mi compañero. Yo les voy a presentar 3 de los casos más conocidos de casos de estudios que tenemos en la actualidad y que aún ahora nos permiten analizar la conducta humana, el cerebro y los tratamientos adecuados. El primero es de Phineas Gage. Phineas Gage era un capataz que trabajaba en un ferrocarril. Él estaba realizando obras y manipulaba explosivos. Repentinamente un día ocurrió una explosión. Entonces un pedazo de metal se le metió por la cara, le llegó al cerebro y le salió por el lado de atrás de la cabeza. Milagrosamente él sobrevivió. Sin embargo, cuando regresó a casa con sus amigos y familiares, ellos manifestaban que su personalidad había cambiado totalmente, que su conducta se volvió agresiva, apática. De esta manera, el doctor Harlow demostró cómo una lesión en el lóbulo frontal del cerebro puede cambiar el comportamiento humano, la capacidad de toma de decisiones y la personalidad.
En segundo lugar, el caso de Anne O. Anne O es una de las primeras personas conocidas que se sometió al psicoanálisis y su caso inspiró a Freud a futuro. El doctor Breuer se presentó en la casa de Anne O un día. Ella se encontraba desde hace mucho tiempo en cama, casi inmóvil. Ella presentaba alucinaciones, trastornos de la personalidad. Además estaba muy adolorida y los médicos no encontraban ninguna causa física. Por 18 meses, Breuer la sometió a charlas constantes, iba todos los días a su casa y se dio cuenta de que hablando del luto de su padre, de sus sentimientos, de sus pensamientos, sus síntomas se iban aliviando poco a poco. Finalmente les presentaré el caso de Chris Sizemore. Sizemore es la persona más famosa conocida a la que se le ha dado el diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple. Como saben, este trastorno aún no está bien establecido. Entonces, para la época era bastante famoso y era bastante estudiado. Se reflexionó sobre el hecho de que Sizemore era una persona que había sufrido un trauma en la niñez, muchos traumas, entre ellos ver a su madre gravemente herida, el hecho de que de pequeña entró a una mercería y vio un hombre seccionado a la mitad. Entonces, con el paso de los años, Sizemore reportó que sus personalidades poco a poco se fueron afianzando en una sola. Sin embargo, ella decía que había partes de su vida que ella no reconocía como propias. Por ejemplo, ella tenía una hija y un esposo, pero ella decía que no eran de ella, que eran de una de sus personalidades. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Moisés Palacios. El tema que me ha tocado es la conclusión. Luego de haber analizado los diferentes tipos de casos de estudio existentes, se puede mencionar que es una metodología educativa que se enfoca en una temática particular y en el comportamiento humano de técnicas como el análisis. Esto manifiesta ventajas a la hora del aprendizaje, teniendo en cuenta que se adapta a distintas situaciones que pretenden promover la responsabilidad de su propio aprendizaje. El estudio de casos propone un análisis y comprensión de una situación concreta, de forma grupal o individual, teniendo como objetivo elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca del tema en concreto. Mediante análisis, investigaciones, llevan a cabo sus propias conclusiones sobre las acciones o actividades y de este modo asumen un rol diferente, generando la adquisición de nuevos conocimientos y aportes y habilidades. A continuación, mi compañero Brian Rosero. Yo les voy a hablar de las recomendaciones. Una de las recomendaciones más importantes en el desarrollo del tema es la importancia de la investigación. Cabe recalcar que no podemos improvisar en este aspecto. También tenemos que tener en cuenta tenemos que tomar en cuenta el problema a tratar de la investigación que vamos a hacer. Necesitamos ayudarnos buscando documentos de carácter científico y mediante diversas consultas de fuentes de información confiables sobre el problema que va a tratar nuestro tema. Luego de haber obtenido toda la información necesaria, tenemos que realizar un enfoque claro y razonar detenidamente las ideas principales del tema que vamos a tratar. Se recomienda esquematizar la información para posteriormente añadir pequeños rasgos que nos permitan tener mayor capacidad de comprensión del tema. En caso de querer, ilustrar algunos aspectos como el resultado de los estudios del tema, tenemos que realizar unas gráficas simples y concretas para poder comprender el tema que se va a tratar. Muchas gracias.